la unidad 7. Habíamos visto en el video anterior que en este texto vamos a leer sobre una persona que festejó Año Nuevo 3 veces. Debíamos unir cada festival con su imagen respectiva. Tendríamos también que, en primer lugar, buscar este vocabulario que vamos a encontrar en el texto, anotarnos los significados de estas palabras, y en la actividad 3, decir si estas oraciones son verdaderas o falsas y, como pide, corregir las que sean falsas, cambiarle la palabra, por ejemplo, que esté mal, el dato que sea incorrecto. Después vamos a la página siguiente, estará la 58, entonces esta es la 59, nos queda una actividad más que nos pide que completemos en estos espacios con Lee's Family, si esta actividad la realizó la familia de Lee, según el texto que está en la página anterior, o Anisha's Family, si la actividad la hizo esta familia. A continuación tenemos un cuadro que retoma el tema de pasado simple. Ya lo habíamos comenzado a ver cuando vimos en las primeras páginas que el verbo am, is y are en el pasado se conjugan con was en el caso de am y de is y con were en el caso de are. Ahora vamos a ver el resto de los verbos en pasado, solamente en oraciones afirmativas, porque solo en oraciones afirmativas conjugamos el verbo al pasado, como vamos a ver ahora. En las oraciones negativas y preguntas no transformamos el verbo al pasado, pero eso ya es algo que veremos más adelante. Entonces, cuando hacemos oraciones sobre el pasado, tenemos que tener en cuenta que nuestros verbos se dividen en dos grandes grupos. Primero tenemos los verbos regulares. Los verbos regulares son los que terminan en el pasado con las letras ed, como en estos ejemplos. Finish, terminar, y finished sería el pasado del verbo terminar. Podría ser terminé, terminaron. Después tenemos clean, el verbo limpiar, que en el pasado me queda cleaned. Y así tenemos muchos otros ejemplos más. Entonces, recordemos que todos los verbos que son regulares agregan ed. Acá lo que me muestra esta oración es que todas las personas usan este verbo. No hay diferencia, si, como hacíamos en el presente, que por ejemplo para he, she, it, el verbo hacía una cosa y para el resto de las personas hacía otra cosa. En el pasado, para todas las personas el verbo se usa de la misma forma. Entonces, acá tenemos verbos regulares y el segundo gran grupo son los irregulares, que se llaman así porque no siguen la regla de agregar ed. Cada verbo irregular hace algo distinto. Por eso, para saber cómo se conjugan los verbos irregulares, nosotros tenemos al final de nuestra unidad una lista de verbos que me muestra cuáles son esos verbos irregulares y cómo cambian al pasado. Vuelvo a donde estábamos recién. Acá me muestra algunos ejemplos. Tengo el verbo go, que es ir, que en el pasado queda went. Vemos que el cambio es muy distinto. Wear, que es vestir, en el pasado queda wore. Give, que es dar, en el pasado queda gave. En este caso cambió una vocal. Have, el verbo tener, por ejemplo, cambia el final y queda had. Pero así como cada uno de estos verbos hizo un cambio particular que es uno distinto del otro, nos va a pasar con todos los verbos irregulares. Algunos puede ser que hagan un cambio parecido, pero en realidad no siguen ninguna regla. Por eso tenemos una lista que nos ayuda. Después encontramos algunas expresiones de tiempo que aparecieron en el texto de la página anterior, como el año pasado, 3 semanas atrás, en febrero, más tarde, en víspera de Año Nuevo, a medianoche, después de eso. Bueno, recordemos entonces lo importante. Tenemos verbos regulares que terminan en ed y los irregulares para los que tenemos una lista de ayuda. La actividad 6 nos pide que conjuguemos estos verbos, estas 3 listas, al pasado.
Estos verbos aparecen en el texto de la página anterior. Los podemos encontrar en el texto, por ejemplo, cuando son regulares, va a ser fácil encontrarlos porque vamos a encontrar, como en el caso del verbo start, empezar, started, es regular, agrego ed. Pero nos puede pasar con el verbo go, que el cambio era muy distinto, como vimos acá, go, went, que nos cueste encontrar el verbo. Así que en ese caso podemos usar directamente la lista de verbos que tenemos en esta unidad para ver cómo conjugar ese verbo al pasado. Lo escribimos acá al costado y le ponemos una R si es regular o una I si es irregular. Después tenemos la actividad 7, que nos muestra un correo electrónico que le mandó Oscar a su amiga Dorota, deseándole feliz año nuevo. Tenemos que usar todos los verbos que están entre paréntesis en el pasado. Por ejemplo, acá el verbo have ya está conjugado a had. Y así tenemos que hacer con cada verbo. Algunos de ellos van a ser regulares y vamos a agregar ed, y otros van a ser irregulares. Por eso acá también va a ser muy útil tener a mano la lista de verbos irregulares, y si vemos que en esa lista de verbos irregulares no aparece, por ejemplo, el verbo dance, quiere decir que ese es un verbo regular y le agrego ed en el pasado. En el caso del verbo dance, que está en el espacio 9, como ya termina en letra E, lo único que hace falta es agregarle una D. No vamos a agregar otra E. Eso es una regla que tenemos con los verbos también regulares, que si el verbo ya termina en E y le tenemos que agregar ed en el pasado, solamente ponemos una D, porque ya tenemos la letra E. Después, de la derecha de esta página 59, la única actividad que vamos a realizar por el momento es la 9A, que nos pide con estos verbos, estas y frases, hacer una oración. Por ejemplo, finish a novel, terminar una novela, una oración en el pasado. I finished, ahí es un verbo regular, le agregué de, a novel about 2 weeks ago. Terminé una novela hace unas 2 semanas atrás. Podríamos decir algo que hicimos de acá del año pasado, ayer. Podemos elegir distintas expresiones de tiempo. Algunas pueden ser las que vimos acá, tal vez no nos sirvan todas y podamos usar otras que tenemos en otra parte del libro. Tenemos terminar una novela, mirar un DVD, escribirle un mensaje de texto a un amigo, escuchar música, ir de vacaciones, ordenar nuestra habitación, mandar un correo y preparar una comida. Estas oraciones van a depender de lo que nosotros queramos escribir. Pueden ser que algunas actividades las hayamos hecho ayer, la semana pasada, meses atrás. Podemos inventar para usar también distintas expresiones de tiempo. Ahora pasamos directamente a la siguiente página y vemos que tenemos un texto que empieza de este lado y sigue en la página siguiente. Empieza en la página 60 y termina en la 61. Este texto se llama Strange Days in the US. Son días extraños en Estados Unidos porque son festivales atípicos, no son festivales comunes. Así que, para empezar, debemos buscar este vocabulario en un diccionario porque lo vamos a encontrar cuando leamos el texto y nos va a ayudar. Después, directamente pasamos a la actividad 3. Tenemos 3 fragmentos. Si nos fijamos, en la página 60 tenemos el primer fragmento, tiene el número 1, y en la 61 tenemos el 2, cada fragmento tiene imagen, y el 3. Vamos a elegir para cada fragmento el mejor título de estos 4. Hay uno que nos va a sobrar, porque tenemos 3 fragmentos y 4 títulos. El que es extra lo dejamos aparte y al resto se lo asignamos a cada fragmento. Podemos escribir el título en este espacio o directamente acá poner el número de para qué párrafo o fragmento nos serviría. La actividad 4 es un verdadero o falso
en base a lo que leímos en el texto, ponemos una tilde si la oración es correcta, es verdadera, o una X si esa oración es falsa. Después, pasamos a la página 61, omitimos la actividad 6. La actividad 7 nos hace algunas preguntas. ¿Qué festivales, qué días especiales tenemos en nuestro país, en Argentina? ¿Qué hace la gente? ¿Y qué tipo de comida o ropa se viste en ese día? Porque hay algunos festivales que la gente se pone, por ejemplo, ropa típica. Teniendo esto en mente y pensando también en algún festival al que hayamos asistido, vemos la actividad 8 que nos pide pensar en un festival al que asistimos y escribir un párrafo, no necesita ser muy extenso, sobre nuestra experiencia en ese festival. Acá, por ejemplo, dice, last year nos da algunas expresiones que podemos usar. El año pasado, I went to, yo fui a. En vez de last year podríamos decir en y poner el año, poner la cifra, o podríamos decir otra expresión de tiempo que se adecue para nosotros. Acá nos da otras opciones. We watch, si fui con alguien, que vimos, por ejemplo, un desfile, fuegos artificiales, qué comimos, si nos pusimos alguna ropa en especial, qué escuchamos, tal vez era un festival de música. Acá depende lo que cada uno considere relevante contar. Pueden hablar de algún festival local, como la fiesta de la pizza, la fiesta de la avicultura, puede ser algún concierto al que hayan ido, y es un párrafo, no necesita ser muy extenso. Después tenemos unas actividades de práctica. Primero, en la actividad 1A nos pide, para revisar el uso de was y where, nos da oraciones, y donde tengo una barra debería elegir si ahí debo usar was o where. Por ejemplo, la 1 ya está hecha y dice Liam was. Liam estuvo at the club yesterday. Estuvo en el club ayer. The test, la prueba. Y estoy hablando de una cosa, no una persona. En este caso también tengo que ver que tengo un not. Usaría, por ejemplo, acá wasn't. La prueba no era difícil o no fue difícil. Y así vemos en cada caso. Después, en la actividad 1B, nos pide escribir preguntas y hacer respuestas cortas. Para escribir las preguntas tenemos que usar las palabras que tenemos y ordenarlas. Así que una vez que las ordenamos, nos va a quedar armada la pregunta como en el ejemplo 1 y las respuestas son respuestas breves, como acá. Were you tired yesterday? ¿Estabas cansado ayer? Si lo estuve o no lo estuve. Acá nos indica si tenemos que responder afirmativo o negativo. La actividad 2, otra vez, es para practicar verbos regulares e irregulares. Podemos usar la lista para conjugarlos. Después, en la actividad 3, nos recuerda dónde se pueden colocar las expresiones de tiempo. Y nos dice el primer punto que pueden estar al principio o al final de la oración. Acá las tenemos en color azul. Si es una oración afirmativa o negativa. Yo miré una película ayer o 3 semanas atrás fui a tal lugar. Y así me da más ejemplos. Pero si es una pregunta, sí o sí debe estar en el final. Así que en preguntas sí o sí las expresiones de tiempo van al final y en oraciones afirmativas o negativas pueden estar al final o al principio. Teniendo esto en mente, ordenamos estas oraciones o preguntas y colocamos la expresión de tiempo que nos da en el lugar adecuado. Y en la actividad 4 formamos un estilo de música de los que vimos al principio de la unidad, ordenando las letras. Después en la actividad 5 usamos este vocabulario en la oración adecuada y decimos qué oración trata de cada imagen que tenemos acá. Tenemos la A, la B y la C. Y ahí estaríamos terminando con nuestra unidad. Esto queda para más adelante.